Buenas tardes, Lee. Perdón, yo saludando y tenía el micrófono activado. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Igual, muy bien. Gracias. ¿Se escucha ahí un audio? Sí, ¿Sí? sí. Ah, ok. Y el audio se comparte en todas partes. Pensé que solamente era el que se compartió. Ahorita la compañera fue Monse, ¿verdad? Creo que la compartió en WhatsApp. Ujú. Muy bien. Muy bien, vamos a ver si ahorita se publican los demás compañeros. Vamos empezando con la clase. Déjame, nada más le contesto a Monse. Sí. Pregunta que si habrá clase. Sí, estoy viendo. Desde ayer comentamos de que hoy era las 6. Muy bien, Buenas Raúl, tardes. bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien, maestro. ¿Y usted? Todo bien, gracias a Dios. Ya estamos, de hecho, por iniciar. Nada más ahorita quería confirmar quienes estuvieran viendo. Ayer Emilio algo comentó de que no se pudo conectar. Vamos a ver el día de hoy. Espero que no tenga problemas. Para que estén los 4 de la multitud aquí en la clase. Entonces vamos a comenzar. Nada más quería confirmar con ustedes dónde me quedé exactamente porque, según yo, tengo dudas sobre los dos temas en cuál de los dos era donde me había quedado. Vamos a admitir a Montserrat. Muy bien, ya está aquí la compañera, aquí en la clase. Nada más nos faltaría Emilio, pero ahorita vemos. Déjenme, comparto la presentación. Listo. Comenzamos con los factores de riesgo y los factores de protección, ¿verdad? Vimos los factores de riesgo en el individual. Bueno, Ariel creo que no alcanzó al final no te desconectaste, algo así, ¿verdad? Sí. Muy bien. Raúl o Monse, que estuvieron hasta el final. Hola, Lick, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Monse? Bien. Qué bueno. ¿Usted? Todo bien también, gracias a Dios. Te preguntaba exactamente dónde nos quedamos, porque por ahí se me borró. Bueno, iba a decir el cassette, pero ustedes ya no son de cassette. Seguramente ni los conocieron. Estábamos en los factores, pero... En el familiar racional. Familiar, perfecto, muchas gracias. Entonces vimos el familiar, factor de riesgo, ¿verdad? Estábamos todavía en los de riesgo. Entonces, el comunitario ya no lo vimos. No. Factor de riesgo comunitario, excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, pues arrancamos. Tenemos hasta las 7:20 o que votemos el tema, ya dependiendo ahorita para también que tengan tiempo de conectarse a su siguiente clase. ¿Tienen clase después de mí? Inmediatamente. Sí. Muy bien, entonces para darles como quiera unos 10 minutos antes, por si tienen que hacer el cambio, ir al baño, comer algo, lo que necesiten. No entretenerlos después de esa hora. Entonces, factores de riesgo comunitario, de riesgo de la violencia, la delincuencia, la comisión de un delito, porque no toda comisión del delito es producto de la delincuencia, porque una cosa es que yo cometo un delito por la simple omisión, por a lo mejor una especie de temperamental en el momento, pero no quiere decir que por eso me dedique a la delincuencia. Entonces hay que también tener bien identificados cada uno de ellos. Claro, desde el momento que cometo un
un delito me convierto en un delincuente, pero una cosa es pertenecer a la delincuencia y otra cosa es cometer un delito. Entonces, nada más tener clara esa parte, que cualquiera somos susceptibles de cometer un delito. Entonces, en este aspecto, en este factor de riesgo comunitario, se refiere al contexto social más amplio en las relaciones interpersonales que denota eventos de violencia y delincuencia. Y algunos ejemplos son la distribución de drogas, en las escuelas, la deserción escolar, las peleas entre grupos de pares o pandillas y los puntos de venta de drogas. Entonces, es en sí el entorno más cercano que tenemos, que este entorno puede ser no nada más la cuestión comunitaria de lo que es mi colonia, lo que son el sector aledaño, que luego a veces no nos juntamos a veces con los de la cuadra, nos juntamos con los del parque más cercano, o nos juntamos con los del café más cercano, o el ciber, o el bar más cercano que pueda haber. Pero luego nuestro sector se extiende hacia la universidad o hacia el trabajo, o hacia un lugar donde a veces nos juntamos. Yo tenía un amigo en la universidad que se juntaba en un bar de mala muerte, y no por una cuestión de que no pudiera pagar en alguno de mucho mejor calidad y de mucho mejor prestigio, sino que él le gustaba el ambiente que se vivía ahí. Y era un ambiente, una vez me llevó, un ambiente medio pesado en muchos aspectos, pero veías a gente de todas las clases sociales. O sea, veías gente bien económicamente, y hasta me platicaba de algunos que dicen, tienes un negocio y le va muy bien, pero vienen aquí por el ambiente. Entonces, sí había algunas cuestiones de adicciones y todo ese tipo de cosas que, pues, sin importar el sector social y sin importar de dónde vinieras, la colonia donde vinieras, pues afectaba mucho, y se convertía para ellos en su comunidad más cercana, o en su comunidad en la que ellos habitualmente se desarrollaban. Entonces, la comunidad no va ligada a un sector en específico, a tu sector más cercano, sino hacia donde tú vayas, va tu comunidad. O sea, la comunidad no te sigue a ti, tú llevas a la comunidad, la comunidad tú la defines. Entonces, todos estos factores, pues, generan un riesgo de delincuencia, dependiendo, obviamente, digo, nunca va a ser lo mismo que tu comunidad sea la iglesia, a que tu comunidad sean los bares. Y no digo que una sea mejor que otra, o en una no se cometan delitos, o no se cometan pecados, por así decirlo, pero pues a final de cuentas sí hay una distancia entre una y otra. Claro, hay bares que son sanos y hay iglesias que son tóxicas, pero va a depender mucho del enfoque que cada uno le dé. Entonces, se genera ese factor de riesgo, y ese factor de riesgo a veces escapa un poquito del control, porque escapa del control familiar y escapa del control de la autoridad en muchos de los casos, porque pues obviamente hoy en día no tenemos la autoridad suficiente, los elementos suficientes de la autoridad para poderle hacer frente a todo este tipo de problemáticas. De hecho, a partir de que se crea esta guerra, la delincuencia organizada, hubo mucha deserción de policías, hubo mucha problemática en cuanto al desenvolvimiento de su trabajo. Se empezaron a generar estos llamados pruebas de confianza, que refirieron a muchos elementos policíacos. A lo mejor tenían algunos vicios, pero eran de los menores a muchos de los que hay ahora. Y luego también crece la población, pues la población en los últimos 14 años, a partir de la guerra contra la delincuencia organizada, la población creció en desproporción, y más en las grandes ciudades. Entonces, si antes era un policía por cada 800 habitantes, pues hoy es un policía cada 1.600, cada 3.000 habitantes, y se vuelve más complicado para la autoridad poder realmente abastecer a la comunidad. Entonces, este factor comunitario se aleja o sale del control familiar y sale del control institucional, y es donde se vuelve algo complicado. Pudiéramos decir que hasta es más complicado que el factor social,
porque el factor social creo que todavía se puede sortear, porque es un ambiente todavía mucho más amplio, pero que con todo y eso, dentro de la falta de oportunidades que pueda haber en un entorno social, creo que la gente sabemos cómo arreglárnosla y sabemos cómo salir adelante, pero creo que incide más el factor comunitario al ser algo más directo de la persona con ese factor a un factor social que es mucho más disperso por ser más amplio. Entonces, este factor de riesgo social nos dice que son las condiciones económicas, políticas y sociales que favorecen la expresión de la violencia y la delincuencia, como la desigualdad económica, exclusión social y dificultad en el acceso de derechos humanos, la debilidad del sistema penal y policial, la impunidad generalizada, el narcotráfico, el crimen organizado, la acelerada urbanización, las elevadas tasas de desempleo y la baja confianza en las instituciones. No sé si están definiendo aquí el factor de riesgo social o estén describiendo a México, porque la verdad todo lo que acabo de mencionar encaja en el factor social actual de nuestro país, desafortunadamente. Entonces, desigualdad económica la había antes de la pandemia, desafortunadamente va a haber más después de la pandemia, que por sí ya hay ahorita dentro de la pandemia hay esta desigualdad social, al terminar la pandemia puede que sea hasta más, no lo sabemos aún, va a depender mucho de cómo nosotros podamos dar respuesta de una manera individual primero y de una manera social. Me esperaría algo más del presidente, pero creo que no lo va a haber. De hecho, es algo que no puedo asegurar, obviamente, o no podemos asegurar los que pensamos así, pero creo que el presidente no le está dando la importancia necesaria a lo que es de la pandemia. Se le ha pasado más hablando de la rifa de un avión y hablando de sus enemigos y de sus adversarios que de cómo resolver el problema de la situación de la pandemia para la gente que se quedó sin trabajo o para los enfermos que no tienen el medicamento adecuado para combatir esta enfermedad. Entonces creo que por esa parte nos vamos a tener que arreglar como podamos, la gente, la sociedad. Diría que las organizaciones de la sociedad civil pueden ser un gran apoyo, pero desgraciadamente no lo es tanto, porque este presidente también, y perdón que le siga echando la culpa al presidente, pero este presidente cuando entró le retiró apoyos a las organizaciones de la sociedad civil, les quitó dinero, le quitó dinero a cultura, le quitó dinero a deportes, menos al béisbol, porque eso sí, creó una dependencia exclusiva para el béisbol de más de 5,000 millones y luego aparte va a construir un estadio de béisbol al gusto de él. Entonces, los demás deportes no importan, pero con que lo tengamos contento con el béisbol es más que suficiente. La cultura tampoco, y sobre todo la cuestión de la investigación científica, que también le quitó fondos y dijo ya nadie, a los que se van al extranjero no va a haber ningún apoyo por parte del gobierno, entonces eso también va a generar que vayan reduciéndose, o sea, si de por sí en México teníamos pocas oportunidades de crecimiento, me refiero a pocas de las que te ofrece el gobierno, porque dentro de las cosas que a mí me gustan de México y que le aplaudo es que sí hay oportunidades, que unos vamos a batallar más que otros, eso es un hecho, pero que depende de uno si realmente desea aprovechar esas oportunidades o no. Y no quiero verme con estas situaciones que me ponen muy simplista de decir, es pobre el que quiere, porque no trabaja, porque no se esfuerza, porque no es disciplinado. Creo que no es tan simple, porque es una cuestión que viene de cultura, es una cuestión de a veces que tienes que esforzarte día a día y te cansa bastante. Imagínense para una persona que joven que tiene que estudiar y muy apenas les alcanza para comer en su casa y quiere ir a la escuela, no le alcanza para los libros, no le alcanza para algunas cuotas, no le alcanza para el camión, pues no es una cuestión de que sea pobre porque quiere, sino porque tiene que luchar día a día contra diferentes situaciones, que de hecho, si ahorita nos alcanza, ponemos un video relativo a esta situación, y luego más un padre de familia donde se queda sin trabajo y luego tiene que mantener a su familia, se endeuda, empeña sus cosas y luego tiene que
ir contra la corriente para poder solventar la situación, y luego que vengas y le digas, eres pobre porque quieres, pues creo que una, perdón por la palabra, por la expresión, pero una mentada de madre mínima puede llevar la persona que se atreva a decirlo así tan simple, porque no es tan simple. Pero creo que sí, México te da la oportunidad de que si tú quieres puedes salir adelante, de que si tú quieres puedes esforzarte, y pues hay muchos casos de éxito de gente que estando en la pobreza puede lograr salir adelante. Pues yo trabajé en el TEC hace muchos años. Entré como mesero. Bueno, primero lavaplatos, estuve una semana, algo así, y luego ya estuve como mesero, y luego ya fui cambiando de algunos puestos hasta que salí y renuncié. Este año volví como profesor en Derecho, pero me acuerdo que una de las pláticas de inducción que nos dieron fue precisamente el jefe de personal de todo el sistema TEC, o sea, de todos los campus de México, era el jefe de personal. Y él nos contó que él entró al TEC trabajando de jardinero. Entonces dice, yo entré como jardinero, me puse a estudiar, que yo soy el jefe de todo el personal de todo el sistema TEC. Y ese es uno de tantos ejemplos que podemos encontrar, que realmente sí se puede. Claro, a algunos les va a costar más que a otros, pero creo que, o sea, a pesar de los gobiernos que hemos tenido, PRI, PAN, Morena, ahora que está en el gobierno, a pesar de todos estos gobiernos, sí hay oportunidades para salir adelante, pero desgraciadamente hay mucha desigualdad, y se frena mucho el crecimiento. Entonces, creo que sí se puede. La dificultad del acceso a los derechos humanos creo que también es una cuestión de nosotros, no nada más del gobierno. Perdón, aquí, allá. Creo que sí me escuchan, ¿verdad? Porque de repente se congeló mi imagen. Ya no supe si estaban ahí o no. Entonces, esta cuestión de la desigualdad de derechos humanos creo que es algo que nosotros debemos de tratar de equilibrar y no esperar a que lo haga la autoridad. ¿Y cómo lo vamos a tratar de equilibrar? Exigiendo nosotros nuestros derechos, aplicándolos y obviamente respetando los derechos de los demás, porque luego somos muy buenos para que, como dice el dicho, que se cumplan las leyes, pero en los bueyes de mi compadre. O sea, que se cumplan las leyes para los demás, pero no para mí. Entonces, son situaciones que también no hemos terminado por resolver. El compañero Emilio ya se unió. Ya sabes que si puedes encender la cámara, mucho mejor, para estarte viendo. De hecho, no recuerdo si te conozco físicamente, creo que cuando te di la clase anterior también bueno, casi ninguno activaba la cámara en aquel entonces. Hoy sí te los pido un poquito más. Pero, volviendo al tema, esta situación de los derechos humanos, que pues realmente sí hay responsabilidad del Estado, y de hecho el 26, estamos a 22, el 26 se cumplen 6 años de la desaparición de los 43 normalistas, y luego la próxima semana, sí, más o menos como el jueves, se cumplen, ¿cuánto será? De 1968 para acá, serían 32 y 18, y 18 van como 50, ¿qué serían? Como 50 años, más o menos, 40, 50 años de la masacre de Tlatelolco. Para los que no conozcan la masacre de Tlatelolco, ya después se las platicaré la próxima semana, donde estudiantes fueron asesinados en la Ciudad de México, y cómo fueron, pues se abusó de muchos derechos. Entonces, historia que se vuelve a repetir con los 43 normalistas y que se ha repetido con otras situaciones. Entonces, si de por sí tenemos ya la violación de las autoridades de los derechos humanos, pues nosotros mismos deberíamos de poner nuestro granito de arena y dejar de violar los derechos de los demás para que se respeten los nuestros. Y otro de los principales problemas, debilidad en el sistema penal, donde realmente no hay un sistema de reinserción, desafortunadamente,
no hay buenos métodos, buenas técnicas para que la gente realmente pueda tener un provecho en su estancia en la cárcel, así se hace en meses, 2 años, 5 años. Entonces, este sistema penal, pues la verdad, está muy amolado y pues realmente genera a veces más violencia que la que debería de combatir. Cuestión del narcotráfico, ni se diga, crimen organizado, acelerada urbanización, que es lo que nos ha pasado aquí en Nuevo León. Casas y casas se van construyendo, las avenidas no se amplían, no se le invierte al transporte público. Nuestro gobernador les da oportunidad de seguir trabajando con los mismos camiones que vemos que no alcanzan, la gente van los camiones a reventar, van llenos y luego no se paran porque ya van llenos. Entonces tenemos un sistema de transporte sobresaturado y pues todo esto genera estos factores de violencia y de incomodidad. Entonces este factor de riesgo, pues la verdad es muy, muy complicado vivir así, pero aún así, si nos damos cuenta, hemos sabido sobrellevarla la mayoría de los mexicanos. Entonces, creo que falta mucho por hacer, pero ya iremos viendo qué es lo que se puede realizar. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿No? Excelente. Muy bien. Gracias. Pasamos ahora a los factores de protección. Volvemos en el mismo ciclo individual, familiar, colectivo o comunitario y social. En el factor de protección, lo que nos ayuda a prevenir estos factores de violencia y de delincuencia, en el individual son las características personales que permiten a la persona resistir, sobreponerse y transformar las situaciones de violencia, como son contar con maduración psicológica, tener una representación positiva de sí mismo, tener capacidad de expresar sentimientos, de relacionarse, de ser, aquí creo que está equivocado, debe ser empático, empático y solidario. Aquí van las preguntas para ustedes. ¿A qué se referiría con esto de tener una representación de sí mismo? Si lo pudiéramos describir en una sola palabra, representación positiva de sí mismo, ¿qué sería? Está fácil, es de primaria. Una palabra muy sencilla. Autoestima. Es correcto. Muy bien, sería la autoestima, el tener una buena autoestima. Capacidad de expresar sentimientos, que esto va con la comunicación asertiva, que es, porque no es nada más la capacidad de expresar sentimientos, porque yo puedo expresar mis sentimientos, pero si mi sentimiento es de enojo, pues voy a expresar insultos, voy a expresar groserías, o en algunos casos a lo mejor no soy una persona grosera, pero voy a expresar mi inconformidad de una manera agresiva. Entonces, es expresar sentimientos de una manera equilibrada, que es la comunicación asertiva, decir lo que uno desea, lo que uno siente, lo que uno piensa, de una manera neutral, que no es ni agresiva, ni, ni de una manera sumisa o pasiva. Entonces, esa capacidad nos ayuda mucho en el desahogo de las malas, iba a decir energías, pero vamos a decir de las de los malos, de las malas emociones, de las emociones negativas, de las frustraciones que a veces tenemos, nos ayuda mucho a poderlas dispersar. Y son cosas que realmente mucha gente no hace. ¿Cuánta gente es abusada, por ejemplo, en el bullying? ¿Cuánta gente es abusada y ni siquiera se atreve a denunciar? Primero porque por temor, y en segundo porque decir, no, que los demás digan que soy chismoso, o que se vayan a burlar más de mí, pues no. Entonces, es importante tener esta capacidad, porque luego en muchos de los casos se va generando un resentimiento muy, muy grande. Y frustraciones, sobre todo las generaciones de ahora. Creo que generaciones mías y de las anteriores, bueno, yo soy del 80, y generaciones anteriores, el bullying sí te llegaba a afectar, pero como que a la larga era algo que quedaba en tu infancia. Y era algo que al final de cuentas superabas. Y luego ya cuando estabas adulto te dabas cuenta
de que muchos de los que sufrieron bullying, yo no me considero que haya sufrido bullying, salvo un año en la secundaria, donde un niño me molestaba hasta que me harté, y ya nos peleamos y se acabó el problema, y hasta nos hicimos amigos después del pleito, pero no considero haber recibido bullying como tal, y acaso unas que otras molestias, porque pues, no era yo de mucho pelear en aquel entonces, y de ahí en fuera lo veíamos como una situación que hasta ya de adultos te das cuenta que normalmente los que recibieron bullying, muchos hasta están mejor profesional o económicamente que los que hacían el bullying. Y pues para muchos era así como que una satisfacción el ver eso. Pero ahora creo que el bullying sí afecta un poquito más, porque para empezar creo que las generaciones nuevas son más sensibles en muchos aspectos, sin querer criticar, son más sensibles, y aparte el bullying no es lo mismo. Hay quienes dicen, por ejemplo, no sé si les guste Franco Escamilla, pero cuando hace estos chistes del bullying, que dice que bullying era el de antes, cuando que si te hacían calzoncino, que si te golpeaban, que si te dejaban ahí en el patio, te golpeaban y te hacían balonazos y de todo. Y decía, ese era realmente bullying, no el de ahora, que te exhiben en una red social con un meme o con una fotografía o con un video. Pero creo que no se puede minimizar tampoco esa parte, porque el bullying de antes era como que quedaba en la escuela. O sea, si te hacían el bullying en la escuela, quedaba en la escuela, y a veces hasta el tiempo se iba olvidando. Pero hoy no todo el bullying se va olvidando, porque queda en las redes sociales. Entonces es algo que tú sabes que no nada más vio tu escuela, o que si te hicieron bullying y nada más te vio el salón, ahí quedaba. Hoy no, te hacen bullying y lo graban, o te hacen un meme y pasa por toda la escuela. Entonces también esa parte creo que afecta mucho, y a final de cuentas genera este tipo de problemáticas. Entonces creo que la cuestión de la asertividad es algo muy importante, que se debe trabajar desde que son muy niños, para que ya se impregnen la personalidad y ya lo vea como algo natural, y no como algo en lo que tenga que trabajar en su vida adulta, porque en su vida adulta es mucho mejor. Y la asertividad la tenemos desde niños. El problema es que la vamos, los adultos nos la van eliminando, nos la van quitando. Porque, ¿qué pasa un niño cuando le presentas a una persona que no le cae bien? O que no le cae bien una tía, que no le cae bien un tío, que no le cae bien el primo. Es sincero y es honesto, y no juega con él, y no le hace caso y no le sonríe si de plano no le agradó. Y dice lo que quiere. Si tú le ofreces algo, te dice, no me gusta. En cambio, al tratar de quererlos educar para encajar en una sociedad, o simplemente querer ser educados, a veces nos vamos de más y coartamos esa asertividad. Y los hacemos decir, oye, no seas grosero con tu tío, salúdalo. Oye, platica con tu primo, juega con tu primo, aunque te caiga mal, o aunque sea grosero, o aunque sea bien latoso. Entonces empezamos nosotros a limitar esa asertividad, que ya después de grande es más difícil poderla realmente trabajar. Entonces es muy importante esta parte. Hay otra palabra, a ver si la conocen, resiliencia. ¿Sí la conocen? Sí, Muy bien. Monse, ¿qué quiere decir? es el hecho de poder salir adelante después de una situación negativa. Es correcto. Sí, es reponerse ante las adversidades, y eso es muy importante también en el factor personal, porque creo que todas las personas, o en su mayoría, vamos a tener problemas, pero lo importante es que tengamos esa capacidad para salir adelante. Entonces es algo que se debe de fomentar, y que si realmente nos enfocamos en estos factores individuales, es algo que vamos a permear hacia la sociedad. Porque si yo estoy bien, cuando salga yo hacia mi comunidad, yo no voy a necesitar demostrar algo que no soy, ni voy a querer desquitar lo que yo vivo en casa, lo que vivo en la escuela. Entonces mi comportamiento va a ser diferente ante la sociedad. Puede sonar algo trillado, decir, cambia tú y cambiará el mundo, o vamos a cambiar de uno en uno. Pero es una realidad, pero también es lo más difícil de poder lograr.
Entonces, esta parte de la resiliencia es algo muy, muy importante. Ahora, empatía. Bueno, ya dijo Monse que sí, pero vamos con alguien más para que nos deje participar. Empatía, ¿qué es la empatía, compañeros? Escríbanla como ustedes quieran. Hay una bien sencilla que se las enseñan desde primaria. ¿No? Ni Raúl ni Somos muy Ariel. empáticos que digan. No, pues yo digo que la empatía es como de que estar de manera positiva, ¿no? También, junto a los demás, ¿o no? Ahí va, más o menos, pero no necesariamente. Emilio. Emilio ni por el chat, dice. Ahí andas, Emilio. Lenin Adelante, quiere Ariel. hablar. Sí. Adelante, Ariel. Pero el micrófono, Sí, levantaste la micrófono, mano, Ariel, pero no activaste el micrófono. opinen lo mismo. Ariel, es que no tienes activado el micrófono. Y luego sigue hablando, déjame le mando un mensaje. Sí. No, así como que nos dice que lo esperemos, ¿no? Pues está esperando que hable Emilio. Si está esperando que hable Emilio, pues ahí nos Yo vamos no a... sé quién es Emilio Lick. Es un compañero que estuvo en la mañana, lo tuve en el tetra pasado, pero como a mitad se dio de baja, algo así. Y me acuerdo por el nombre, porque lo tenía en el grupo cuando vi que se unió. Pues ya fue que hablé con él la vez pasada, pero nada más ese único día fue el que habló. Y ahorita definitivamente ni siquiera por el chat. Ya. Perdón, se me había trabado. Sí, ¿Sí me escucha? no le vais a hacer como los niños que ¿Sí estaban me copiando en el escucha? examen y que le dice el maestro, ya los vi, No. se quedan congelados así como... No, sino que se me había quedado trabado y pues lo tuve que meter unos chingazos. ¿Sí me escucha? Sí, adelante, compañero. Ey, Bueno, yo digo que es participar con las demás personas, ¿no? Ser participativo ante la sociedad, ¿o no? Eso podríamos decir que es colaborativo, que es solidaridad, pero la empatía va en otro sentido. A ver, ya Monse dijo, ya, déjenme a mí. que diga Em- Monse, pues, Pues sí, ella es la sabe. mejor Empatía, opción. tener contacto con otra persona, no a tal grado de ponerse en su lugar, porque nunca vas a sentir lo que siente esa persona, pero sí estar ahí, o sea, ser como el comodín de esa persona en ese momento. Ajá, dijiste tener Apoyarlos, ¿o qué? tacto, y que va también en el sentido de tener esa sensibilidad, de poder comprender las emociones de los demás, porque luego a veces llega una persona enojada, y no te contesta o te contesta medio feo, y en vez de decir, bueno, a lo mejor salió enojada de su casa, se peleó con la novia, con el novio, con sus papás, y lo que haces, en vez de decir, bueno, me calmo ya que esté más tranquila, ahora sí le pregunto que si tiene algo, pero lo que muchas veces hacemos es, no me contestó, de seguro trae algo, y vamos a ver qué es, y a ver qué traes tú, y empiezas, en vez de tener empatía y decir, bueno, voy a esperar, voy a darle su espacio, lo que hacemos a veces es confrontar. Entonces la empatía, la que les decía que comúnmente se le conoce, es decir, ponerse en los zapatos del otro, pero como dice Monse, a veces va a ser muy difícil, hay situaciones en las que no. A veces tú puedes decir, bueno, se peleó con el novio, y puede decir, Monse, pues yo la entiendo porque yo también me he peleado con el mío, con mi esposo, con quien sea, y yo también he pasado por esa situación. Pero cuando es una situación más grave, por ejemplo, que tú tienes una buena relación con tus papás y la otra persona tiene una relación desastrosa con el papá, pues es difícil
ponerse en los zapatos de los demás. O cuando le muere un familiar y a ti nunca te ha pasado algo así, pues es difícil poder entender este tipo de emociones. O cuando la otra persona tiene hijos y tú no, y la situación del problema es con los hijos, pues es difícil hacerlo de esa manera. Pero lo importante es que haya esta cuestión de poder comprender o entender hasta cierto punto los sentimientos de la otra persona y pues darle su espacio, darle su lugar. No sé, te veía como que quieres comentar algo, Monse. No. Ah, perfecto. Muy bien. Ya después ustedes, a lo mejor por ahí les enseñan algunas técnicas para lo que es la empatía o el rapport, que el rapport en español se le traduce como sintonía, que es, se puede resumir a simples rasgos como estar en el mismo canal de la otra persona, el tener un mismo estilo de comunicación. O sea, por ejemplo, si tú estás hablando con alguien y la otra persona mueve las manos para hablar, entonces tú también empiezas a mover las manos para hablar, utilizas las mismas palabras que utiliza la otra persona, parecidas, en el mismo contexto, y así la persona siente que está comunicándose contigo de la misma manera que ella se comunica. Entonces se siente más en confianza. Y les digo que a lo mejor se lo pueden enseñar a ustedes porque para la criminología es algo muy importante, sobre todo si se van a dedicar a la investigación. El poder establecer sintonía o el debido rapport con una persona que estás interrogando es lo ideal. De hecho, se dice que en la CIA los interrogatorios que más funcionan, que más le funcionan a ellos, es cuando se genera esa empatía con la persona que están interrogando. Dice, te puedes tardar un mes, te puedes tardar 2 meses, pero eres capaz de, por medio de la empatía, por medio de la sintonía, de hablar empáticamente con la otra persona. Dice, puede, hasta un terrorista te puede confesar los planes de dónde tenía la bomba, dónde la iba a poner. Y por la tortura es a veces el sentido contrario, porque normalmente te van a decir lo que quieres oír, o cuando de plano están tan involucrados, y cuando son terroristas obviamente, prefieren morir antes de darte información. Entonces dicen, es más efectivo el hacerlo por medio de la sintonía, de que dice, llegas un día y le ofreces un cigarro, y si fuma, se lo vas a ofrecer al siguiente, y así poco a poco. Otro día le ofreces un café, otro día lo sacas, en vez de interrogarlo en una sala, lo sacas al patio y empiezas a caminar con él, empiezas a preguntarle de la familia, empiezas a establecer como una relación, dice, y tarde o temprano va a terminar confesando lo que tú querías, o va a terminar teniendo esa confianza para decirte lo que tú necesitas, y en cambio la tortura es completamente distinto. Entonces, son técnicas que por ahí a lo mejor en alguna materia o algún buen maestro les va a enseñar cómo desarrollar para poder tener una mejor comunicación con cualquier tipo de persona. Entonces, Ariel, se te quedó la mano levantada, digo por si después quieres volver a opinar para que podamos verte ahí. Entonces, este factor individual es muy, muy importante porque a veces, como decimos algunos, o a veces dice alguna gente, que puede estar cayendo todo el mundo, cayendo el mundo en pedazos, pero yo me siento bien, yo estoy a gusto, o estoy a gusto con mi familia, y eso corresponde mucho al factor individual. Se puede estar muriendo medio mundo con la pandemia, pero si tenemos esa fortaleza y esa resiliencia en la manera individual, vamos a poder salir adelante. Entonces es muy importante este factor de protección en el entorno individual. Luego pasamos a lo que es el familiar, que son los mecanismos con los que cuenta un grupo familiar y de personas cercanas para evitar reproducir la violencia y la delincuencia existente, tales como la cohesión familiar, que es la unión, la capacidad de organizarse, los lazos de empatía y la solidaridad y la equidad en las relaciones, entre otras. Creo que aquí le falta al autor también mencionar la cuestión de la comunicación. Una buena comunicación siempre va a fortalecer los lazos familiares. Cuando no existe la buena comunicación, puede haber organización, pero sin comunicación no va a ser lo mismo para nada. ¿Por qué? Porque la organización puede ser impuesta,
pueden decir los papás, aquí se hace lo que yo digo, o puede decir el papá, aquí se hace lo que yo digo, o lo que es normal, que diga la mamá, aquí se hace lo que yo digo, y defina qué es lo que va a hacer cada quien, qué rol va a tener, y qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Pero si es impuesto por alguien y no existe la buena comunicación o no existe el por qué. Yo, por ejemplo, en el caso de mi papá pocas veces se metía con nosotros, o sea, no había mucha comunicación en sí, había muchos problemas familiares, pero me acuerdo que de repente le daba por darnos órdenes por nuestro bien. O sea, te decía, no tomes coca, toma leche, y te lo decía como a las 6 de la tarde cuando ibas a cenar. O ponte a hacer ejercicio, ponte a hacer aquello, pero no te explicaba el por qué. Entonces lo veías más como una cuestión autoritaria que una cuestión que realmente fuera por tu bien. Si te explicara, oye, deja de tomar coca por esto y esto y esto, deja de ponte a hacer ejercicio por esto y aquello, es muy diferente, pero no se entablaba una comunicación. Entonces, cuando mi papá nos decía, le decíamos que sí, pero nada más se descuidaba y ya cada quien hacer lo suyo. Y en cambio con mi mamá era diferente. Cuando mi mamá te pedía algo, te explicaba el por qué y te daba detalles de por qué debería ser así. Y terminamos haciéndole más caso a mi mamá, aunque mi papá era el autoritario en sí. Entonces, esta cuestión de la comunicación es algo muy, muy importante para poder establecer un buen entorno en la familia y que al final se va a reflejar en la sociedad en sí. Entonces, es algo que se debe fortalecer. Siempre se ha hablado del desarrollo de la familia, pero creo que no se ha dado realmente la prioridad que debe de ser. Vemos muchos anuncios sobre el fortalecimiento de la familia, vemos programas para el fortalecimiento de la familia, pero creo que se enfocan en donde realmente hay problemas graves como adicciones o como otro tipo de circunstancias, pero no para una familia en general, para una familia común y corriente, que deban de saber que existe este tipo de comunicación, que deban de saber, como lo que han tratado de implementar en muchas partes, escuelas para padres, es decir, donde se les dé una orientación a los padres de cómo guiar a los hijos, porque es de las pocas cosas para lo que no se estudia, el educar a los hijos. Entonces, creo que esa parte nos falta bastante, porque por más buena persona que seas y por más buena intención que tengas, ser padre no es fácil. No es fácil y cometes tus errores, a veces injusticias, a veces das de más, a veces no das lo suficiente. Entonces, sí es complicado. Entonces, tomar en cuenta estos factores y darle mayor fortaleza al entorno familiar. En cuanto al entorno comunitario, se refieren a la capacidad del sistema relacional de una comunidad para tener control de violencia y delincuencia, como pueden ser las asambleas comunitarias, identidad y pertenencia, capacidad de organización y participación, pertenencia escolar y mejoría de los servicios públicos, entre otros. Entonces, este factor comunitario resalta en esta importancia al tener el control de la delincuencia y la violencia, que ahí volvemos a lo mismo, es un factor de la comunidad que también va a incidir, pero tiene mucho que ver con el entorno familiar y va a tener también que ver con las autoridades que puedan establecer mecanismos efectivos para brindar seguridad hacia las personas y sobre todo que generen ambientes de recreación. Creo que en algo que ha estado funcionando bien las administraciones, tanto municipales como estatales, es estos aparatos para hacer ejercicios en los parques. Creo que los parques están más cuidados que hace algunos años. Antes de plano, los parques estaban completamente olvidados. Hoy creo que ya se les pone más atención. Tal vez con la pandemia no se le ha puesto la atención debida, porque para empezar la mayor parte del tiempo ha estado prohibido que vayamos a los parques para evitar los contagios, pero creo que sí se le ha puesto mayor énfasis últimamente. Entonces, esperemos que así siga y eso ayuda mucho en el factor comunitario. Entonces, hay que darle para adelante con esto y que realmente podamos tener una buena cohesión social, que la gente
se involucre en muchos temas, que haya participación ciudadana. Ahorita creo que es más difícil contar con la participación ciudadana porque en muchos de las familias el papá y la mamá trabajan, entonces llegan a sus casas ya cansados, o muchas familias llegan y hay que hacer lonche para el otro día, hay que hacer la cena, hay que hacer lonche, preparar las cosas para los niños. Entonces llegas todavía a hacer estas actividades, que en muchos de los casos después de haber pasado 2 horas en el camión para poder regresar a tu casa, o entre transbordar entre uno y otro, y luego llegar a hacer estas actividades y luego querer descansar y querer dormir. Entonces, ¿qué tiempo te queda para reunirte con los vecinos y hacer asambleas y hacer todo este tipo de cuestiones comunitarias que solamente algunas colonias pues pueden tener estas oportunidades? Entonces, es difícil, pero sería lo más recomendable. Que de esto, de hecho, para eso, quién sabe si a lo mejor esta nueva normalidad nos pueda traer algunos aspectos en beneficio de esto, donde se pueda disminuir la jornada laboral presencial y se pueda combinar con una jornada laboral en casa. Entonces, de hecho, había teorías que ya se tenían desde antes de decir reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas, o hay estudios que dicen que tú puedes realizar una jornada laboral efectivamente en 4 horas al día, siempre y cuando se cumplan con los parámetros y se haya una disciplina efectiva en este tipo. Pues tal vez la pandemia, y eso esperaría, que nos diera esta oportunidad de decir, vamos a reducir la jornada laboral en lo presencial y vamos a decir 6 horas presenciales y 2 de home office, o 4 horas presenciales y 4 horas de home office, pero ya que sea algo distinto para que se pueda realmente pasar más tiempo en la casa y no estar tan involucrados en los traslados que a veces se dan, sea en carro, sea en camión. El tráfico es pesadísimo y es una tortura para muchos. Entonces, espero que se pueda dar, ya veremos a ver qué pasa en este tipo de situaciones. Que como quiera, esta cuestión de la pandemia nos ha, ya estaba saludando, nos ha puesto a veces a trabajar más de lo que normalmente se trabajaba, porque antes mucha gente tenía su horario fijo, es decir, yo salgo a las 5 de la tarde y salía a las 5 de la tarde y se iba a su casa, pero ahora resulta que al hacer home office el jefe se pone a hacer sus cosas o se pone a trabajar y luego de repente dice, vamos a tener una junta a las 6, o vamos a tener una junta a las menos 5, y resulta que ya estuviste trabajando y ya estuviste haciendo otras cosas, y resulta que te llaman para una junta, que para ponerse de acuerdo, porque pues al no tener que de manera presencial se vuelve más complicada la comunicación. Entonces creo que en muchas de las cosas se trabaja más de como se trabajaba antes. De hecho, me acuerdo cuando recién nos dieron la noticia, por ejemplo en la universidad, que nos dijeron, no, se va a tener que hacer las clases virtuales, todo desde casa. Y muchos dijeron, qué padre, vamos a trabajar menos, porque vas a estar en casa, no te vas a tener que trasladar, en menos tiempo. Y fuimos varios los maestros que dijimos, no, seguramente va a ser más trabajo porque vamos a tener que adaptar nuestras clases y nuestros contenidos a las sesiones virtuales. Entonces, el primer tetra donde hubo ese cambio fue, la verdad, maratónico para todos, incluso para ustedes. Algunos maestros les saturaron de tareas en algunos aspectos. Dijeron, pues no te doy clases, pero te encargo tareas, y luego pues las tareas eran muy extensas. Y en el tetra pasado, pues algunos se estuvieron adaptando todavía. Entonces, esta cuestión de la pandemia no siempre va en función de, o el home office no siempre va en función de trabajar menos o trabajar mejor. A veces se llega a complicar esta situación. Luego, en cuestión de este factor de protección social, nos habla que son la mejora en la oportunidad de ingresos, cultura democrática, fortaleza de instituciones de impartición de justicia, políticas públicas adecuadas a las necesidades de la sociedad y los mecanismos de inclusión social,
particularmente con los grupos de jóvenes en situación de vulnerabilidad, entre otros. Entonces, que haya más oportunidades, creo que es algo que siempre se debe de buscar. Hay quienes dicen, es que el gobierno te debe de dar, el gobierno te debe de apoyar. Creo que el gobierno está para apoyar en cuanto a facilitar oportunidades o en el caso de no obstaculizar el crecimiento, pero las oportunidades las va a generar la gente, las oportunidades las va a generar los negocios y está en nosotros aprovecharlas. Entonces, creo que es uno de los factores que es más en función de la gente que debe generar esas mismas oportunidades, y pues ya el gobierno que no sea un obstáculo en esto. La fortaleza de los instrumentos de impartición de justicia, sí los hay. Vamos a hablar en posteriores clases sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos, la mediación, el arbitraje, la conciliación. Son mecanismos que ya tenemos ahorita para poder tener mejor acceso a la justicia o resolver nuestros conflictos de una manera pacífica y menos cara que estar contratando un abogado. Entonces, tenemos esos mecanismos, pero no se les ha dado el impulso necesario. Yo hice mi formación de mediador, pero no me certifiqué, que la verdad me interesaba más el conocimiento que el tener la certificación. No es que yo pretenda dedicarme a mediación, pero sí hice todo el proceso de formación. Y tengo muchos amigos que son mediadores, a los que más confianza les tengo, porque muchos de ellos que conozco, aunque tengan buena confianza, son presidentes de colegios de mediadores, son directores de posgrado de mediación o directores de algún centro de mediación, y la verdad no quiero decirles así tal cual, pero yo les digo, uno de los principales problemas de la mediación, o el mayor problema de la mediación, son los mediadores, porque los mediadores que supuestamente tienen esa cultura de la paz y de la resolución del conflicto de una manera pacífica, la verdad se la viven de pleito, en su mayoría, y se los digo porque los conozco y siempre están peleando y siempre quieren jalar cada quien para su lado, cosa muy distinta a lo que te enseñan en el curso de mediación. Entonces, creo que es uno de los principales problemas por los que la mediación no ha dado el brinco que debería de dar. Aparte de los abogados, culpa de los abogados también, es la mediación, que los abogados no quieren la mediación porque dicen, me va a quitar trabajo. Porque la mediación te puede resolver un problema en una sesión de 2 horas, o en 2 sesiones de 2 horas, o en 3 sesiones, y que esas sesiones pueden variar desde 1,000 pesos, 2,000 pesos cada una, dependiendo, y se resuelve el problema. En cambio, el abogado te va a llevar a juicio, te va a cobrar por el juicio, te va a cobrar por las copias, te va a cobrar un bono si gana, y algo que pudiste haber resuelto con 2,000 pesos, vas a terminar resolviéndolo con 10,000, 15,000 pesos. Y el abogado que se pudo ganar en un pleito 15,000 pesos, solo se va a ganar 2,000. Pero luego a veces no ven también esta parte donde si te vas a ganar 15,000 pesos, pero en 2 años que termine el juicio. Entonces, ya para cuando pasen esos 2 años, el dinero ya no va a ser lo mismo, gastaste mucho en gasolina, gastaste mucho en tiempo, invertiste mucho tiempo, y a la larga tal vez hasta terminas perdiendo. Entonces, pero bueno, eso ya lo platicaremos cuando veamos el tema de la mediación, que es algo que nos sirve también para prevenir situaciones de violencia, situaciones de delincuencia, y pues es algo que se puede implementar muy bien. Entonces, este factor de protección es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta para poder establecer buenas políticas públicas, buenas estrategias de prevención de la violencia y la delincuencia. Entonces, tomando todo esto en cuenta, todo esto que hemos ido analizando, llegamos a lo que es el concepto de prevención, y que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito nos dice que son las estrategias y acciones orientadas a reducir el riesgo
de que ocurran delitos, así como los efectos dañinos de la delincuencia sobre los individuos y la sociedad, incluyendo el miedo al delito, al intervenir para incidir en las múltiples causas. Entonces, esta definición nos la da la Oficina de las Naciones Unidas. Entonces, aquí, esta oficina se enfoca principalmente en el combate a la droga y al delito, pero pues nos ayuda a poder identificar otros rasgos de la prevención para poder llegar a un concepto mucho más claro. En cuanto a la ley general para la prevención de la violencia y la delincuencia, ahí la define esta ley como el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la violencia y delincuencia, así como combatir las distintas causas de factores que la generen. Esta parte se me hace más completa esta definición que la de las Naciones Unidas, porque creo que abarca más aspectos. Desde que nos habla de programas, bueno, políticas públicas primero, que todo gobierno debe tener políticas públicas para el combate a la inseguridad o a la delincuencia, pero luego nos habla de programas, que esto de programas puede ser muy abierto en el sentido de generar programas de concientización, programas de inclusión, programas de ya sea competencias deportivas, de fomentar la cultura, de fomentar el deporte, fomentar el cine, fomentar la escritura, fomentar el estudio. Hay municipios que de repente hacen sus promociones de algún premio a alumnos destacados y les llegan a dar cierta cantidad de dinero. El gobierno también lo hace, la Comisión Estatal Electoral y algunas otras dependencias. Entonces, bajo diferentes programas pueden ayudar a fortalecer esta cultura de la paz. Y pues todos estos factores que incidan a reducir la violencia. Entonces, me gusta más esta definición porque creo que nos da una orientación mucho más sólida de lo que es la prevención. Y pues por este tema es todo. Quedamos con una cuestión de recapitulando. Vimos algunas teorías sobre lo que son los factores de la delincuencia y la violencia. Terminamos de ver los factores de riesgo y de protección. Dijimos individual, familiar, colectivo o comunitario y el social. Y luego estas definiciones de lo que son los conceptos de prevención social del delito. Entonces, aquí nada más vimos la definición que nos da la ley. Ya analizaremos la ley en su respectivo momento. Sobre todo los factores más importantes que nos llevan a esta cuestión de la prevención. Y pues de ahí, no sé si hay alguna duda, comentario, queja, diferencia. ¿Todo bien? ¿Seguros? Todo bien, Lick. Excelente, porque la semana que entra es el examen. No se crean, creo que es hasta octubre, primeras, como el 7 de octubre más o menos. Nos alcanza todavía a ver algunos temas más. El examen va a venir sencillo, no es nada complicado. Además ustedes son bien inteligentes, entonces no va a haber ningún problema. Entonces, si no hay dudas, nada más retomar lo del grupo de Facebook. Ya fueron aceptados todos, ¿verdad? Perfecto, porque ya por fin encontré cuál era el problema. No me acuerdo si ya empezaron a publicar ahí en el grupo. Bueno, entonces para que lo vayan haciendo, recuerden que va a ser parte de su calificación. Ya como quiera, cuando ustedes lo hagan, me va a notificar a mí. El mismo Facebook me va a decir que acaban de publicar y ahí voy a estar pendiente de sus publicaciones. Si tienen alguna duda sobre la publicación, con toda confianza me pueden preguntar, ya sea en el grupo de WhatsApp o de manera individual, para lo que vayan a publicar. Por ahí, el día de ayer yo publiqué algo precisamente sobre los 43 normalistas desaparecidos y por ahí voy a publicar también otro artículo que por ahí nos acaban de compartir. Entonces, pues ahí está pendiente del grupo
Y ya me encargaré en estas fechas de ver con los demás maestros para ver de qué manera lo podemos compartir con los demás alumnos de la universidad y que puedan tener acceso a este grupo. Recuerden lo de la foto, que me manden la fotografía, me la manden de manera individual para hacer el mosaico, y ya que todos empecemos a publicar ahí en el grupo. Entonces, si no hay más dudas, ahora sí nos vemos la próxima semana, el lunes, y como quiera estamos en comunicación para la fotografía y para lo que vayan a publicar en la página de Facebook o cualquier otra duda que puedan tener. Entonces, bueno, les iba a decir que descansen, pero no tienen la otra clase. Entonces, que les vaya bien en la otra clase. Emilio, si andas por ahí, manifiéstate, por favor. Igual, si te quieres quedar ahorita al final, por si tienes alguna duda o algo que quieras compartir, Emilio, te puedes quedar ahorita al final. Y si no, pues los demás ya nos vemos en la próxima clase. Que tengan buena semana y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias. Igualmente, que estén bien. Gracias. Hasta luego. Emilio, ¿andas por ahí? ¿Sí me escuchas, Lick? Sí. Muy bien. Que pues, tuve varios problemillas, ¿verdad? Sí. No me había podido conectar porque como me falla mucho la compu. Sí. Y Ok, hasta ahorita, pues, la semana pasada sí me conecté, pero ya después, ayer me quise conectar y no pude. Sí. Ok. Y pues les estuve mandando mensajes por WhatsApp, pero no, nadie me contestó. Y ahorita no me acuerdo quién me contestó. Y Sí, pues me metí. es que ya estando en la clase, ya cuando inicio, ya no me fijo en el WhatsApp. Por eso ya no Ajá. te contesté y dije, bueno, ya se une a la clase y aquí lo vemos. Ujú. Pero hace rato te estábamos hablando y no nos escuchabas. Sí, no podía prender el micrófono. Ok, igual puedes utilizar el chat para que estés en comunicación. La Sí. idea es que estemos aquí interactuando. Entonces, bueno, ya sabes lo del grupo que hay que publicar. Te di a ti tema, ¿verdad? Sobre qué vas a publicar. No, a mí todavía no me da tema. Ah, bueno, te lo digo por WhatsApp en estos días, Ujú. ya para que empieces a publicar también. Y pues estar al pendiente Ok. del material y pues pendiente de las clases también, porque recuerda que no nada más esta es la de introducción. A lo mejor ya viste mucho de este material de prevención en la clase pasada. No sé si alcanzaste a presentar el primer parcial, pero Creo que sí. sí, pero en la clase de introducción pues es todo completamente nuevo. Entonces, Ujú. para estar ahí al pendiente. Muy Ok, bien, está bien. entonces nos vemos la próxima semana y como quiera estamos en comunicación ahí por el WhatsApp. Ok, está bueno, Lick. Nos vemos, que estés bien. Dale.